permitiera pues darle o darnos a los ingenieros unas herramientas básicas, unas herramientas claves para poder tomar decisiones en materia de velocidad. Realmente la velocidad es uno de los problemas más graves que hay, puesto que las vías como un servicio como es debe satisfacer las necesidades de las personas, necesidades de comunicación, sobre todo necesidades de tiempo. Las personas quieren llegar de un lugar a otro. Y ahí vemos cómo en algunas ciudades del mundo pues esa comunicación se complementa con algunos sistemas muy avanzados, ¿cierto? En en algunas necesidades particulares, por ejemplo, hay lugares en el mundo, ciudades en el mundo donde encontramos un helicóptero que a veces recoge a las personas en caso de un eventual accidente o algo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues, el servicio es tan bueno que saben que por aire va a ser un poco más rápido que ir y tomar ¿cómo es? Una carretera congestionada para poder transportar a una persona en caso de que la emergencia sea muy grave. ¿Ya? Entonces, pues aquí tenemos algunas recomendaciones. La idea es que las podamos mirar. Voy a quitar esta cámara para bajarle a los datos. Entonces, aquí tenemos un manual. ¿Cuál es la idea del manual? O sea, ¿qué es lo que uno quiere mirar del manual? Pues la parte buena, ¿cierto? Lo bondadoso del manual, que corresponde a que nos permite tener una metodología que si bien puede ser ajustada en materia de los números, ¿cierto? Esa metodología es clave para poder hacer las cosas. Entonces, con este manual, con este método, podemos decir que se tienen las bases para hacer una buena señalización en carreteras colombianas. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, aquí me detengo acá. ¿Cómo es la metodología o cuáles son los pasos? Estos 5 pasos. Entonces, con esos 5 pasos, uno podría decir que puede organizar o puede quedar organizada la forma de señalizar o entregar información de velocidad para las personas usuarias de una vía. Entonces, lo primero que hay que hacer que es dividir el terreno en unos sectores. Yo tengo una vía y esa vía, pues, debo colocarle señales de velocidad. Debo indicarle a las personas cuáles son las velocidades que van a tener, con las cuales, pues, se mantengan esas características de seguridad. Entonces, luego de dividir esa vía en sectores, se deben asignar unas velocidades genéricas. Son velocidades que deben ser asignadas con base en las características de cada uno de los sectores. Luego, se deben identificar algunos puntos que sean críticos o puntos especiales, de tal forma que en esos sitios especiales
se tengan las consideraciones necesarias para saber qué velocidad colocar y por qué. Como hacen lo que ya se tiene, pues se debe hacer un ajuste de la velocidad genérica del sector, puesto que estas velocidades, como su nombre lo diga, son genéricas, no son las que se deberían dar. ¿Ya? Y finalmente, pues se debe hacer la transición o las transiciones, que es pues cómo llevar la velocidad establecida a velocidades límites menores y decirle a las personas cómo va a ser la confirmación y cómo va a ser esa transición. Amarrado a este método, a este manual, pues estaba un software desarrollado por la Universidad del Cauca, pero que funcionaba en uno de esos Windows viejos. No recuerdo si era Windows Vista o Windows, no me acuerdo, realmente. Entonces, era muy práctico porque le decía a uno qué señales colocar, en qué distancia, porque uno le colocaba toda la información de la topografía y el diseño geométrico. Entonces era muy, muy práctico para hacer las cosas. Entonces vámonos a ir acá, a ver la parte de la metodología. La idea es mirarla aquí de rapidez. Aquí ya tener la oportunidad de leer cuáles fueron las metodologías que fueron evaluadas. ¿Sí? Por ejemplo, una que es procedimiento con límite de velocidad por tipo de carretera y ajuste con velocidad por consistencia. Eso de la consistencia está en el manual de diseño geométrico, en su último capítulo, es la parte más complicada, puesto que cuando se habla de que se es consistente es porque las cosas están, digámoslo así, de forma amarrada. ¿Ya? Todo está amarrado y todo está organizado. Es como eso que yo digo, tengo una vía de terreno plano, pues las pendientes no deberían ser mayores al 5 o 6%. Pues, todo al final va a estar pues amarrado. Bueno, y además de eso, pues se van a tener unos factores de ponderación que, que permiten tener una clasificación mucho más pequeña, ¿sí? O sea, algo como más condensado. Son criterios de universalidad, pertinencia, eh, especificidad, perfil de riesgo. Entonces, en su momento van a tener la oportunidad de leerlo y pueden tomar sus propias conclusiones. Aquí, dado que era un ejercicio primario y que donde se identificó que la metodología uno pues es la que cubre todo, aunque sea un poquito más larga para la ejecución del ejercicio, pues se determinó que con la metodología uno, método uno, pues se podía cubrir todo el procedimiento para hacer el ejercicio de la velocidad. Aquí tenemos unas definiciones y luego nos vamos a ir aquí al procedimiento. Entonces, la primera parte del procedimiento, ¿cuál es? Hacer la división de la carretera en tramos. Entonces uno empieza a identificar, bueno, características, si es una vía de dos carriles, si es una vía que es multicarril, cuál es la geometría de la carretera, si es terreno plano, cómo está definida en planta las curvas horizontales, alineamientos horizontales, entre tangencias, los perfiles, como es la planta básica, curvas verticales, y la sección transversal, peraltes, anchos de calzada,
separadores, o si tengo zonas despejadas o bermas, ¿sí? Que es también parte importante de una carretera. Además de eso, pues uno debe tener en cuenta que habrá una tablita en la cual yo voy a clasificar los sectores de la carretera. Entonces yo tengo un tipo A1, eso corresponde a una vía multicarril, las velocidades van a estar entre 100 y 120 kilómetros por hora, velocidad de diseño, radios mínimos de 400 metros, pendiente máxima de 5%, calzadas de 730 más, bermas izquierda 1 metro, berma derecha mínimo 250. Con esas características, pues uno podría decir, bueno, este es... Entonces, aquí pues con estas características, pues ya uno puede identificar qué tipo de vía es. Y a partir de qué tipo de vía es, entonces, vamos por acá, iríamos a la asignación de las velocidades. ¿Ya? Entonces aquí tengo una velocidad de 120 kilómetros, si es una vía que tiene separador, es porque corresponde a una multicarril, ¿ya? Con zonas laterales despejadas, con zonas perdonantes. ¿Qué son zonas laterales? Pues ese espacio que dejan libres para que tengan mejor y mayor visibilidad. Eh, carreteras que sean, hay un término que es el que de carreteras perdonantes. Una carretera perdonante es esa carretera que tiene zonas laterales planas, relativamente planas o con taludes pequeños, de tal forma que durante el ejercicio de la conducción, si uno se sale un poco, pues no se va a accidentar, sino que pues puede salir, recorrer un poco y volver a la carretera. ¿Ya? Es una carretera que se llama carretera perdonante. El término no sé por qué lo acuñaron de esa forma. Entonces, primer paso, identificar los tramos, separar los tramos. Segundo paso, asignar las velocidades genéricas con base en esta tablita. ¿Ya? Hay varias definiciones que hay que ir leyendo. Pues miren, aquí tenemos un primer tramo de 24 kilómetros, velocidad de 100 kilómetros por hora, un segundo tramo de unos 20 kilómetros, 80 kilómetros por hora, y un sector 3 o una parte 3 de casi 40 kilómetros por hora, de casi 40 kilómetros con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Aquí se analizó pues un tramo de carretera de 82 kilómetros aproximadamente. Luego de eso entonces se buscan los puntos especiales. ¿Ya? Puntos especiales son puntos donde hay colegio, hay aglomeración de personas, hay pasos peatonales eh, con alto flujo de personas. Y entonces uno los va identificando, uno dice, bueno, son zonas urbanas o semiurbanas. Cuando usted pasa por zonas urbanas, o cuando entra a las ciudades por las zonas suburbanas, entonces allí la velocidad debería ser de 30 kilómetros por hora. Si tengo zonas que son recreacionales, también serían 30 kilómetros por hora. ¿Ya? Tengo puentes angostos y cuellos de botella, pues ya serían 40 kilómetros por hora. Zonas escolares, 30 kilómetros por hora, pues en ciudades algunas veces se colocarán 20 kilómetros por hora. Ojalá marcando a qué hora se da el flujo de
de esos peatones. Bueno, algunos otros criterios podrían ser las curvas restrictivas, son curvas muy cerradas, y algunos túneles. Pues, identificado eso, en el plano, pues uno va organizando los puntos donde van a estar esas restricciones y, y a partir de eso, uno va a tratar de organizar la información. Entonces, ya aquí gráficamente podemos ver que aquí hay un paso por zona escolar, 30 kilómetros, una zona de semiurbana, 50 kilómetros, una curva restrictiva, una curva muy cerrada, 40 kilómetros. Luego de eso, pues un paso 4 sería ajustar la velocidad genérica. Entonces, para el ajuste de esa velocidad genérica, lo que se va a hacer es mirar, ¿cierto? Cuáles son las condicionantes que tiene realmente ese tramo. Entonces, lo que se va a hacer es un estudio de velocidad de tal forma que se pueda mirar cuál es la velocidad de operación de la vía. ¿Ya? Pues, por ejemplo, en un tramo, cuando se hizo la velocidad, o sea, si se hizo la asignación de la velocidad específica, la velocidad genérica, perdón, y nos da 100 kilómetros por hora, y luego se identifican los puntos críticos. Uno tiene que ir a campo y determinar, ¿cierto?, cuánto es realmente la velocidad con la cual están circulando los vehículos. O sea, determinar la velocidad de operación. ¿Para qué? Para poder hacer algunos ajustes en relación a la velocidad genérica. De allí entonces, que con esa velocidad que uno tiene, pues se pueden hacer los ajustes propios o los ajustes pertinentes para ese tipo para ese tramo de carretera. ¿Ya? Miren que la medición de esas velocidades pues se van a hacer en la masa que se mueve, que son buses, automóviles, buses y camiones. ¿Ya? Se dice de que esas velocidades se toman cuando se tiene una brecha de 5 segundos, que es cuando se alcanza una conducción a flujo libre. ¿Qué es a flujo libre? Pues que no tengo una restricción porque tengo vehículos delante o porque tengo vehículos detrás. ¿Ya? Entonces, las personas pueden tener la sensación de que viajan a la velocidad que ellos quieren avanzar. Y finalmente, recuerden otra vez el procedimiento, dividir en sectores, asignar velocidades genéricas, identificar puntos de problemas de velocidad, revisar velocidad genérica para ajustarla y finalmente se va a hacer la transición de las velocidades. ¿Ya? O sea, ¿qué son las transiciones? ¿Qué son las transiciones? Pues yo veo una vía que tiene velocidades de 80 kilómetros por hora, pero debo pasar por un punto o por una ciudad o algo en la cual las velocidades van a ser de 30, 40 kilómetros por hora, y entonces debo colocar toda esa información. ¿Sí? No puedo bajar de 80 a 40, sino que tengo que ir bajando paulatinamente. Normalmente se baja cada 20 kilómetros por hora, así como cuando se hacen los diseños de la curva entre tangencia y curva, que las diferencias no deben ser mayores a 10 o 20 kilómetros por hora. Entonces acá se colocaría una señal de 80, bajaríamos a una señal de 60, luego pasaríamos a la señal de 40, pasamos el tramo que se consideró como tramo de control o tramo especial y empezamos a aumentar 40, 60, 80.
Cualquiera dirá, bueno, ¿y por qué pasar? ¿Por qué bajar la velocidad? Pues porque nosotros tenemos muchas carreteras que pasan por sectores que son urbanos. No tenemos las conocidas como, los tramos conocidos como variantes en algunos casos. Y entonces eso nos obliga a tener que hacer estas transiciones en velocidad. ¿Todo para qué? Para alcanzar cierto grado de seguridad en materia de movilidad. Entonces, en los sitios de restricción, pues se van a colocar unas señales que van a ser señales de aproximación. ¿Ya? Esas señales, por ejemplo, se coloca una señal de velocidad progresiva, o sea, 80, 60, 40, 20. ¿Ya? Y normalmente se van a espaciar unos 100 metros, la una de la otra. ¿Ya? Acompañado también de las señales que indican de qué tipo de presencia peatonal habrá. Con ese ejercicio, pues uno podría tener todo todo el ciclo que permite la asignación de este tipo de velocidades. Recuerden, primero, dividir en sectores, colocar velocidades asignadas de forma genérica, identificar sitios críticos, corroborar o hacer ajustes a esas velocidades genéricas asignadas y luego diseñar las transiciones. Entonces, en las transiciones, como les digo, también van a encontrar pues, señales de confirmación donde van a poder confirmar el valor de la velocidad máxima a la cual se puede circular por ese tramo. Este manual pues yo se lo voy a cargar aquí en el grupo de WhatsApp. Listo, ahí está la cartilla. La leen, la revisan y pues podemos más tarde hacer algunos comentarios. Ahora, cuando se utilizaba o se detenía el paso 4, se decía de que se tenía que tener un estudio de velocidad de operación. ¿Cómo se hace el estudio de velocidad de operación? Pues lo primero que hay que hacer es ir a campo. El insumo del tránsito es información de campo. Entonces, en esa información de campo, muy seguramente, se va a necesitar esta información. Ahí deben ver mi plantilla de Excel. ¿Sí la pueden ver? Ahora sí. Entonces, cuando uno va al campo, ¿qué hace uno? Pues uno hace este ejercicio. Usted va a campo y entonces usted dice, bueno, aquí voy a tener un vehículo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y esos vehículos pues me van a identificar, cada uno va a estar identificado por un valor del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si voy a hacer un método manual, yo digo, bueno, yo voy a tomar una longitud que es igual a 50 metros, ¿cierto? Y en esos 50 metros, pues yo voy a mirar cuánto tiempo demora en pasar un vehículo. ¿Qué pasa? Que cada uno de esos vehículos, pues voy a clasificarlo. Puede ser auto, auto, bus, auto, camión, bus. De todos los días. Y eso lo voy a hacer hasta el término n. ¿Ya? ¿Cuál es el término n? Pues normalmente se toman 100, 115, 90, 120. ¿Ya?
cualquier cantidad de datos. Entonces, con estos datos, que son el insumo para poder ingresar a los cálculos de velocidad, yo voy a poder hacer el cálculo de la velocidad propiamente dicha. ¿Cuál es la velocidad que yo tengo en cada uno de ellos? Pues es la diferencia o es la división entre 50 metros y el tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces aquí va a tener 50 entre 3.6 me da 50. 50 metros entre 3.6 me da 50. ¿Por qué me da 50? Porque recuerden que estoy en 50 metros, 3.6, y aquí normalmente tengo segundos, porque esa distancia de recorrido es muy pequeña. Entonces lo voy a pasar a velocidad en kilómetros por hora. Cuando tengo toda la información debe ser ordenada de menor a mayor. Aquí pues ya yo me salté un paso que fue organizarla de menor a mayor. Entonces, aquí tengo 50, 51, 52, 54, hasta el final. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cuántos datos debo tomar? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, para que tenga validez, uno toma algunos conceptos de la estadística. Hay uno que es este. Voy a buscarlo acá en la presentación. Este, que me dice, bueno, n, que es el número de datos, ¿cierto? ¿Depende de qué? Depende de k. K es un parámetro asociado al nivel de confiabilidad. Depende de S, que es la desviación estándar. Y depende de qué es el error. Entonces, SK va a estar asociado a esta grafiquita. No sé si recuerdan esta gráfica. ¿Sí la recuerdan? Acá dice Víctor que es una gráfica de distribución normal si no le falla la memoria. Pues es una gráfica que muestra cómo es una distribución normal en unos datos de una muestra de datos usada para estadística. Entonces aquí tenemos una desviación
que sería esto, ¿cierto? Es como cierta distancia alejado de la media. Aquí tendría dos desviaciones, tendría hasta tres desviaciones. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo solamente una desviación, o sea, tengo datos una muestra de datos muy pequeña, yo alcanzo a tener un 68% aproximadamente de confiabilidad. Si yo quiero aumentar, ¿ya? Yo podría tomar acá dos desviaciones, llego por allá al 95 algo, 95%. ¿Ya? ¿Quién define eso? Pues esta tablita que tengo acá. Digamos, esto. Y entonces diríamos que, no, obviamente, ahí. Diríamos que si tomamos una desviación estándar, podríamos trabajar con un 68% de confiabilidad, 68,3. Si tomamos con dos desviaciones estándar, que sería una constante 2, entonces tendríamos que trabajar con 95,5. ¿Ya? Alcanzaríamos un 95,5. Normalmente, un valor recomendado es trabajar con un 90-95%. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con un 90%, nuestra K sería 1,64. Entonces aquí podríamos decir que K es 1,64. Se recomienda que la desviación estándar debería ser de 8 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, es un error o una desviación de 8 kilómetros por hora. Y el error podría estar alrededor de 1,5 kilómetros por hora. Ese es, o eso es lo que nos permitiría, ¿cierto? Decir que para nuestro ejercicio necesitaríamos 77 datos, mínimo. ¿Qué hace uno? Uno se da a campo, escoge un tramo que esté lo más plano posible, donde no haya distracciones laterales. Los aforadores deben ir con ropajes que no sean tan visibles, en este caso no deben ser tan visibles. Las marcas que se hagan o los movimientos también que se hagan del manejo de un banderín o un cronómetro deben ser lo menos visibles posible, de tal forma pues que las personas puedan circular o puedan avanzar a la velocidad normal. Entonces, aquí tendríamos los datos, digamos que vamos a ver los datos desde aquí, desde el 1 hasta digamos que hasta el 80. Aquí lo deja hasta 19, 20, pero digamos que este era el dato 80. Entonces, si yo tengo 80 datos, yo voy a decir, bueno, y si tengo 80 datos, ¿cuántos, cuántos, eh, cuántos intervalos debo tomar? ¿O cuántas marcas de clase debo tomar? Allí es donde yo tendría entonces que decir, bueno, para el número de marcas de clase, entonces nosotros vamos a decir que si tengo un rango entre 50 y 100, déjenme cambiarle el formato de estas celdas. Puedo estar entre 7 y 8 marcas de clase. Si tengo datos entre 100 y 1000, voy a tener 10 a 11. Si tengo de 10.000 a 100.000, pues estaré entre 17
y 18 marcas de clase. ¿No? Quitemos esta por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo 80 datos, yo debo escoger entre 7 y 8 marcas de clase. O entre 7 y 8 intervalos. O sea, van a ser los intervalos que voy a escoger. Entonces, yo me vengo acá y voy a decir, bueno, 76, digamos que alcancé a tomar 80 datos. ¿Ya? Número de intervalos pueden ser 7 u 8. ¿Cuántos intervalos quieren tomar? 8, profe. 8 datos. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar de cuánto va a ser el intervalo. ¿Qué debo hacer entonces? Lo primero que debo buscar es ¿cuál es el límite inferior? Me voy acá, 50. ¿Cuál es el límite superior? 94.7. Recuerden que tengo datos desde el 1 hasta el 80, solamente que aquí a este le llamé 80. No voy a mostrar todos los 80 datos. ¿Ya? Entonces yo tengo acá velocidad inferior, 50. Velocidad superior, 94. Número de intervalos, 8. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer la resta. Voy a encontrar mi rango y ese rango lo voy a dividir entre el número de intervalos. Y me daría 5.6. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar esto. Voy a decirle que lo redondear y que lo redondee con una sola cifra. Entonces, un pico, listo, 5, 6. ¿Qué pasa? Como voy a tener 8 intervalos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que voy a hacer es que voy a arrancar en 50 y le sumo 5, 6. ¿Ya? Luego arranco en 55, 6, ya sumándole 5, 6 y le sumo 5, 6. ¿Qué debo mirar? Primero, el intervalo debe ser el primero cerrado y el segundo abierto. O debería colocar aquí 56.6 y acá arrancar en 55.7. ¿Ya? Pero para hacerlo más fácil, ¿qué hace uno? Pues uno dice, este intervalo aquí es abierto y este intervalo acá es cerrado. ¿Ya? Y ahí arranca. Entonces, al final voy a llegar a que tengo 94.8. ¿Qué es lo que debo chequear siempre? Que mi valor, bueno, mi valor inicial normalmente sí va a estar. Ese es fácil. Mira, ya arrancó en 50, sí está, porque es cerrado. Pero muchas veces cometemos el error de que no nos damos cuenta que el intervalo final no cubre el... Este sería el último dato, ¿sí? El dato número 80, después de haberlo organizado. Y entonces pues empiezo a tener problemas con el ajuste de las tablas. ¿Ya? Si alguien dice, no, lo que pasa es que yo no quiero 5 o 6, sino que yo quería redondearlo a 6. Y si lo redondeas a 6, ¿qué pasa? Pues no pasa nada porque aquí tienes un intervalo de 92 a 98 que todavía te cubre el último. ¿Ya? Pero tal vez, si tenía 6, yo quería arrancar acá como que en 48, 47. Entonces dije, yo no quiero arrancar en 50, sino en 47. Listo. Ahora, ¿por qué tomé 47? Porque la literatura a veces dice que cuando vayas a arrancar este límite, ¿ya? Entonces, te dicen que es el límite inferior de la primera, eh, del primer intervalo, es igual a qué? ¿Qué te dicen? Eso es igual a qué? Es igual
al límite inferior menos la amplitud dividido 2. ¿Ya? ¿De qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, aquí tengo el límite inferior, ¿cuál es? 50. Amplitud, ¿cuál es? 6. Que sería 50 menos 6, que esa es la amplitud, dividido 2. Me daría 47. No, es que 47 no me sirve porque me queda este 94, ese 94,7 y este es 95. Entonces, 48. De 48 estoy 2 por debajo, 96, estoy 1 y algo por encima. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que a usted le queden todos los datos dentro de algún intervalo. Eso es todo el problema. Con eso, pues ya uno tiene cuadrado de dónde saca el número de datos, cómo calcula la muestra, el tamaño de la muestra, cómo va y toma los datos en campo, los debe organizar y luego cómo organiza los intervalos dependiendo del Una número de datos. pregunta. ¿Sí, dígame? Por ejemplo, ahí que quedó fuera de, pues, del límite, ¿qué se hace? ¿Cuál quedó fuera? O sea, mire que ese dio 96 y acá está 94,7. Por eso de 94 a 94, de 90 a 96, allí estaría el 94,7. Ah, Está listo, listo, ya. adentro del O sea, intervalo. tiene que estar dentro de los límites. Sí, claro. Sí, pero dado el caso de que no esté, Sí, por ejemplo, aquí si yo quitara esto del redondeo y eso, ¿cierto? Si yo dijera aquí más este dividido este, te da 5, 6, algo, 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 y aquí decidiste arrancar en 50. ¿Qué ocurre? Acá tienes 94,73. O sea, técnicamente todavía ahí está. Pero si yo diera aquí, no, es que yo lo voy a dejar en 5,5. A veces lo hacemos en calculadora. Mira, este 94 no te alcanzó para cubrir el 94,7. ¿qué implica eso, profe? ¿Qué implica? Que pues no vas a poder tener, este dato no lo vas a poder meter en la muestra. De entrada, si tienes 80 datos y este era un dato, por ejemplo, digamos que era uno, eh, no te va a cerrar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace, ahora le voy a mostrar cómo se organizan las tablas, entonces siempre vas a llegar a un 99, 98% ¿cómo es? De completar los datos. ¿Ya? No vas a llegar a 100% porque no tienes toda la muestra. O sea, estarías haciendo un ejercicio de forma errada. Entonces uno siempre tiene que estar pendiente de eso. Entonces, bueno, listo, aquí 5 o 6 y arrancando en 50, está bien. No, que yo quiero lo que recomiendan, que se redondee a 6 y que este se le baje la mitad. También. Uy, me quedó muy cerquita el último. También. Bien. O sea, uno puede ir acomodando a lo que le convenga. Claro, ¿quién manda? Usted. Uno lo va ajustando. Ya, uno hace el ajuste. Entonces me conectó para que no se vaya a descargar.
Listo. Ahora entonces, me voy a ir de aquí y me voy a ir a la presentación. Aquí. Entonces uno dice, bueno, listo. Allá me decían, divide en sectores, asigna velocidades genéricas, busca puntos críticos, chequea la velocidad genérica. ¿Qué es chequear la velocidad genérica? Esto, hacer el estudio de velocidad de punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la velocidad de vehículos en determinado punto de una calle o carretera. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Mirar las características de ese movimiento. Cuando me decían que yo debía revisar la velocidad genérica, significa revisar la velocidad de operación. Con este ejercicio que estamos mirando, uno puede obtener la velocidad de operación de los vehículos. ¿Ya? Entonces, uno tiene datos correspondientes, ¿cierto?, a las velocidades que llevan los vehículos, los usuarios que van allí circulando. De allí entonces, que uno podría decir que lo que busca uno es conocer las tendencias de las velocidades, saber si las velocidades están bajando o están aumentando. ¿Qué es más preocupante? Que estén aumentando. ¿Por qué? Porque la tendencia es a que se pueda pacificar el tránsito. Pacificar el tránsito significa... Está Joseph Fer. Pacificar el tránsito significa que yo pueda avanzar con mayor seguridad, ¿sí?, sin esos arrebatos locos de querer andar volando. Y con esos estudios se pueden identificar y se puede confirmar, ¿cierto?, si hay problemas en algunos puntos específicos en materia de velocidad. Entonces, la tabla que uno hace es esta. Tenemos los intervalos. Aquí están. Que son los intervalos que acabamos de escoger, ¿ya? Y en cada uno de esos intervalos vamos a escoger una marca de clase. ¿Qué es una marca de clase? Como un punto que los identifica. Como si dijéramos, bueno, los estudiantes de Ingeniería Civil de Vías 2 del año 2021, segundo semestre, están entre 18 y 20 años. Ah, listo, entre 18 y 20 años. Ah, bueno. ¿Cuál sería la cifra que los identifica a ellos? O sea, ¿cómo podemos decir, bueno, cuál es el promedio de la edad de ellos? Entonces uno dice, entre 18 y 20, pues ellos son los muchachos de 19 años. ¿Ya? Entonces acá también, entre 32 y 37, a ellos los identifica la marca de clase que es los 35. Y sería esta columna. Luego, ¿qué debo hacer? Yo debo ir mirando en la lista de datos que tenía ya, en papel o en cualquier lado, cuántos datos están en cada uno de esos intervalos. Entonces, por ejemplo, en 35, en la marca de clase 35 tenía 1, en la marca de clase 40 tenía 5, 45, 14, o sea, en cada uno voy a tener una asignación de este tipo. ¿Ya? Y aquí voy a utilizar, o voy a tomar la frecuencia relativa, ¿cierto? Frecuencia relativa observada. ¿Cómo se calcula esto? Pues sencillamente yo voy a dividir este valor de la frecuencia entre el número total de datos. Entonces alguien me decía, ¿y qué pasa si no me alcanza el último? ¿Qué pasa? Que si usted el último no lo alcanzaba, usted quedaba aquí con 199 datos. Y realmente eran 200 datos. Entonces aquí tú tienes que dividir 1 entre 199, 5 entre 199, y al final, perdón, al final la sumatoria te iba a dar que los datos eran 200 y tú estabas dividiendo entre 199. O sea que aquí al final, la sumatoria de esta, que es la sumatoria de todos los porcentajes, ¿ya?, relativos, nunca le va a cerrar en 100. Le va a quedar en 99, 98, qué sé yo. Entonces, de ahí la importancia que aseguremos que todos los intervalos tienen todos los datos. O que todos los datos pertenecen a los intervalos datos.
esto. Entonces esto es relativo. Bueno, estos eran los relativos. Listo. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar datos que sean acumulados. ¿Qué son datos acumulados? Pues yo voy a ir haciendo la sumatoria progresiva. Entonces, en el primer intervalo tenía 1. En el segundo intervalo tenía 5. Entonces, 1 más 5, 6. En el tercer intervalo tenía 14. 6 más 14, 20. ¿Ya? Luego tenía 35. 14, 20 más 35, 55. Entonces voy haciendo una suma acumulada, que es lo que se llama una frecuencia acumulada, ¿cierto? Absoluta. ¿A dónde debo llegar? A 200. Otra vez, si hubieses tenido 200 datos y nomás pudiste meter 199, aquí no ibas a llegar a 200, sino a 199. Ahí tendríamos un problema. Después, aquí entonces tenía una frecuencia acumulada relativa, que es comparar estos valores de acumulados con 200. 1 entre 200, 6 entre 200, 20 entre 200, me va dando las frecuencias acumuladas relativas. ¿Debo llegar dónde? Al 100%. Hasta aquí es la parte útil y práctica de esta tabla, o sea, hablando de lo que es el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos tres renglones, estas tres columnas que siguen, estas tres columnas, la primera que marca, velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad de la marca de clase. Esta aquí, de la celda 2, y aquí arriba, por eso dice columna 2 al cuadrado. Luego, la segunda columna, de las tres que les he marcado, dice que es frecuencia por velocidad. O sea, ¿la frecuencia cuál es? Esta frecuencia observada absoluta por la marca de clase velocidad. Y el otro es frecuencia por velocidad al cuadrado. Entonces sería la frecuencia por el que calculé inicialmente. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿para qué esa tabla o por qué esa tabla? Pues sencillamente porque esta tabla se hacía así para hacer los cálculos más sencillos. ¿Qué cálculos? Los cálculos de velocidad media. Aquí se los voy a mostrar esto. ¿Cómo se calcula la velocidad media? Pues es frecuencia por velocidad. Recuerden que esto es frecuencia por velocidad, pero la velocidad son datos agrupados. Frecuencia por velocidad, que es la velocidad de la marca de clase, y dividido entre n. ¿Cómo era más fácil? Pues tomar la sumatoria de la columna 7, que se acuerdan que era la sumatoria de todas las velocidades, por las frecuencias, y dividirlo entre 200. Eso le da 57.6. Me perdí aquí. ¿Ya? De ahí la utilidad de tener esas tres columnas. Luego, para la desviación estándar, de igual forma, yo tengo que desviación estándar, ¿qué es? Es la frecuencia por la diferencia entre la velocidad de cada uno de los datos menos la media, elevado al cuadrado sobre n-1, raíz de todo eso. ¿Ya? Entonces, hoy día usted le toma los datos y le dice a Excel o a algún software que le saque la media, que le saque la desviación estándar y lo hace rápidamente. ¿Ya? Para la época, o para hacerlo en campo sin tener computador, sino un celular o algo así, uno podría decir que es la columna 8, ¿cierto? La sumatoria de la columna 8 menos la sumatoria de la columna 7 al cuadrado, sobre n, todo eso sobre n-1, raíz de todo eso. Entonces, este cálculo era más sencillo. Y por esa razón era que aparecían estas tres columnas, para poder hacerlo de forma más fácil. ¿Sí me entendieron? Sí, claro, profe. Por lo menos yo sí. ¿Cómo lo van a hacer? Como les parezca más fácil. ¿Ya? Pues, o hacerlo con las columnitas o hacerlo directamente con los datos de Excel. También se puede hacer. ¿Ya? La ¿Alguien dirá, bueno, columnita para... señor?
Las columnitas parecen como que más llevaderas. Pues cada quien decide, ¿sí? Ahora recuerdo cuando estábamos haciendo la presentación del curso, no recuerdo quién era la niña, me decía, pero es que si usted lo hace en Excel, ¿cómo lo voy a hacer yo a mano? No, usted lo puede hacer en Excel. ¿Ya? Yo puedo hacer todo esto en Excel, pero luego la información yo puedo decir, bueno, los intervalos son estos, tan, 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 mejor dicho, hacer un ejemplo de cada uno, ¿sí me entiendes? La marca de clase es esta, tan, 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 hacer un resumen de lo que haces en Excel y presentarlo a mano y este es mi trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tuve el problema de que muchos evitaban hacer el trabajo de hacer la tabla y pum, me mandaban la misma tabla. Entonces, eso, eso habla muy mal de ustedes, ¿sí me entiendes? Eso dice cosas que no son reales de ustedes. Y que puede que en algún momento no, que no tenía tiempo, que me colgué, que no entendí. Entonces es mejor que usted tome la información base, si esto lo hace en Excel o en otro software, un software estadístico, no importa. Lo importante es que me entreguen pues, las respuestas que uno está solicitando. Bueno, entonces aquí ya tendríamos la tablita, ya sabemos, la podemos hacer hasta aquí o utilizamos esta otra parte, no hay problema. Y entonces pasaríamos a revisar estos datos. Siempre estamos hablando de desviación estándar, estamos hablando de media, entonces ¿qué pasa? Que hay que chequear que estos datos correspondan a una distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Que se haga la ojiva esa o la campana de Gauss. ¿Ya? Entonces para eso uno tiene que hacer una gráfica que sería esta y cualquiera de estas dos. ¿Ya? Mejor dicho, usted debe graficar inicialmente la marca de clase con la frecuencia, bien sea absoluta o relativa, con cualquiera de las dos funciones. ¿Bien? ¿Qué le va a salir? Miren que está 35,1, 45, 45, 14. Le va a quedar esto. ¿Bien? Aquí está con frecuencias relativas. Este es un dato, son 0,5%. Estos son 5 datos, 2,5%. Miren que si yo uno las partes superiores de cada uno de estos, eh, de cada uno de estos polígonos de frecuencia, voy a encontrar que se parece a una curva de distribución normal como esta. No va a ser perfectamente una curva de distribución normal, que son datos que son de campo, o sea, no necesariamente tienen que ser exactamente igual la gráfica, pero sí es muy parecido. Entonces uno dice, bueno, sí, aquí se está cumpliendo que hay una distribución normal. Y si ya compruebo eso, quiere decir que pues puedo trabajar con los datos. ¿Qué otro chequeo debo hacer? El de, cuando yo estaba calculando el n, entramos con una desviación estándar de 8 kilómetros por hora. Si yo estimo que la desviación estándar debe ser 8 kilómetros por hora y que la muestra me alcanza para poder alcanzar esa desviación estándar, cuando yo la calculo, aquí cuando hice el cálculo, yo debo chequear de que esa desviación estándar esté en 8 o cercana. Entonces, mira, aquí me dio 8,28. Que si me da 9, bueno, sí, 8 y 9 son muy parecidos. Que si me dio 7, me dio 6, uy, tus datos están muy bien organizados, tus datos tienen una muy buena relación. ¿Ya? Pero uno chequea, bueno, me dio 8, si me da muy por encima de 8, bueno, algo pasó, entro a revisar el ejercicio. ¿Ya? Porque no se me está comportando como yo quiero. Si ya hice eso, si ya miré que son una distribución normal y todo, me voy a ir otra vez a la tablita, esta, y voy a decir que voy a graficar los acumulados. ¿Qué significa eso? Voy a tomar este señor y este señor.
¿Qué son? Las marcas de clase o las velocidades medias y la frecuencia acumulada relativa en porcentaje. Aquí está. Y con esto lo que voy a obtener es un polígono alargado, ¿cierto? Una curva de frecuencia en la cual yo voy a encontrar diferentes definiciones. ¿Ya? ¿Qué definiciones son las que voy a encontrar? Estas. ¿Ya? Que el percentil 50 es la media. Que el percentil 85 corresponde a la velocidad crítica, que es la velocidad crítica la que se coloca en la señal de tránsito. Que el percentil 15 es la mínima, velocidad mínima. Y el percentil 98 es la velocidad de operación. Si recuerdo, ¿cierto? Si hago memoria, me pasa el vendedor de plátanos. Si recordamos, en el procedimiento de ajuste de la velocidad genérica, ¿cierto? Decíamos que en el cuarto punto se debería hacer un ejercicio de velocidad para poder saber cuál es la velocidad de operación de ese tramo de vía. ¿Qué pasa? Que esa corresponde a esto, al percentil 98. El percentil 98 le va a indicar a usted cuál es la velocidad de operación de una carretera, o de un tramo de carretera, o de una calle, si estoy en una calle donde no haya pares en las intersecciones y eso. ¿Ya? Entonces, esta información es la información que yo necesito. Por eso entré con la cartilla, ¿cierto? Para que la cartilla me dijera qué tenía que hacer y luego me vine a la tabla para que ustedes entiendan por qué es necesario hacer el ejercicio del cálculo de velocidad. Entonces, me voy a regresar a la gráfica y vamos a buscar aquí los valores. Entonces yo digo, bueno, esta es la curva con los datos que tengo en el cuadro en la tabla, ¿cierto? Y voy a entrar entonces con el 15%, entro por aquí, percentil 15 corresponde al 15%. Entro por aquí, bajo y encuentro que la velocidad está por ahí como en 48 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que en esta vía particularmente, la velocidad mínimo debería ser 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿por qué colocan una velocidad límite inferior? ¿Cuál sería la razón para tener una velocidad límite inferior? ¿Quién me dice? Porque quizás es una avenida, no sé, ¿Es una qué, perdón? una avenida, una principal donde no se necesita que se forme mucho trancón. Pues realmente las velocidades límite inferiores están definidas, son solicitadas para evitar conflictos de colisiones de tipo alcance, ¿ya? Sobre todo cuando yo tengo perfiles, no sé quién conoce la vía de El Viajano San Marcos, no sé si alguien la conoce. Igual voy a hacer vamos a mostrar aquí cómo es la vía esa de, entonces, si yo tengo una vía, como esta que le estoy mencionando, ¿qué hace esto? No sé si han tenido la oportunidad de viajar por una vía que sea así.
Ahorita este tramo quedó feo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un vehículo que va aquí, ¿cierto? Este es un vehículo que si va a cierta velocidad, es un vehículo que no ve lo que va aquí. Ya. Van en el mismo carril. Entonces miren que aquí puede haber un choque, ¿cierto? O una colisión tipo aproximación. ¿Por qué? Porque este puede que vaya a gran velocidad. ¿Ya? Este va a una velocidad considerable, una buena velocidad, y este va a una velocidad muy baja. ¿Qué puede ocurrir? Que este vehículo, al hacer la curva vertical, como su velocidad es muy alta, no alcance a tener la suficiente distancia para frenar y pueda colisionar con este por detrás. Entonces, cuando uno tiene esas velocidades mínimas, lo que se hace es evitar este tipo de conflictos. Es un tipo de alcance, ¿ya? Para evitar de que este no tenga la distancia suficiente de reacción, que más o menos son 2 segundos a la velocidad de operación, y le pueda chocar a este por detrás. Ahora, no es que este cuando se vaya se va a chocar por detrás, puede que se choque por detrás, porque otra opción es que él se salga de la berma y se vaya hacia la derecha, porque venía un carro ocupando el carril contrario, en el sentido contrario. O puede que decidió irse al carril izquierdo y se estrelle contra el vehículo que viene en el carril contrario. ¿Ya? Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones de que lo choque por detrás, de que se choque y encuentre otro vehículo en el otro carril, o que se vaya a salir este hacia la berma porque no quiso chocar a este por detrás, se estiman unas velocidades que son velocidades mínimas. Esas velocidades mínimas pues, van a permitir que este tipo de cruces pues, no se presenten en gran medida. ¿Ya? Por temas de seguridad. Si tienen alguna vez la oportunidad podrán darse cuenta que uno va como subiendo y bajando como unas hondonadas. Y eso pues a veces uno dice, bueno, el ser humano se acostumbra a tener cierta capacidad, a tener confianza, ¿cierto? De que yo voy haciendo esa hondonada y no me estoy encontrando a nadie de frente, porque no lo voy a poder ver. Bueno, entonces acá teníamos la de 15%, aproximadamente 48 kilómetros por hora. Aquí tenemos la media, está dando por acá 57 kilómetros por hora, aproximadamente. Esta deberíamos compararla con la que teníamos acá, 57,6. Bueno, está muy parecido. Acá tengo la del 85, que sería la que va en el cartelito de velocidad, ¿cierto? La que va en la señal de velocidad. Entonces aquí tengo 60, acá tengo 70, por aquí tendría 65, está como en 67 más o menos. 66, 67. Y finalmente tengo la velocidad de operación. Esa es la velocidad de operación, aquí tengo 70, está dando como unos 76. ¿Qué significa eso? Que puede que esa vía, pues, haya sido diseñada para una velocidad de 70 kilómetros por hora, 60. Y las personas están llegando cercanas a los 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Recuerden que aquí tengo 67, esa sería la que está en la señal de vertical, y pues es muy parecida a 70. Entonces, esta sería como una velocidad crítica. Y acá tendríamos entonces la velocidad eh, de operación. Estas velocidades pues son los insumos, son los productos que se tienen cuando se toman los insumos, que son los datos de velocidad, todo lo demás. Bueno, sigo.
finalmente, hay unos estudios que se llaman estudios de velocidad de recorrido. Esos estudios de velocidad de recorrido eh, son necesarios para conocer los tiempos de recorrido, ¿cierto? Cuánto se demora un vehículo de ir de un lado al otro. Es muy interesante para vehículos de transporte público, porque recuerden que la velocidad de recorrido tiene todos los tiempos inmersos, a excepción de entradas a gasolineras o ir a comer algo, o recreación, deporte. De resto, están todas inmersas, lo que son los semáforos, lo que son los pares, los da el paso, todo eso va a estar dentro de los tiempos de esa velocidad de recorrido. Entonces, es importante pues, poder conocer esa velocidad. ¿Para qué se hace además? Para conocer tiempos de recorrido y conocer demoras. Si yo tengo los tiempos de recorrido y tengo las demoras, yo puedo saber cuál es la calidad del movimiento. Puedo saber dónde están los problemas y podría tratar de identificarlos, o los puedo identificar y puedo tratar de solucionarlos, ¿sí? Aplicando ingeniería de tránsito. Cuando uno se monta en un vehículo para hacer un estudio de recorrido, pues uno, es como si yo me monto en mi vehículo, en una buseta, marco el cero y cada vez que el vehículo para, yo paro. Ojo, cuando para, para conocer los tiempos de las demoras. Entonces, algunas demoras sí van a estar dentro de la velocidad de recorrido. ¿Cierto? Pero uno puede tomar esos tiempos en las intersecciones, por ejemplo, cuánto se demora un semáforo, cuánto se demora en un par, porque esos tiempos son los tiempos llamados demoras. Y esas demoras entonces en un momento dado van a decir si el flujo es detenido o si el flujo es forzado. ¿Ya? O sea que hay mucha presencia de vehículos y eso hace que el flujo sea bastante forzado. Y por eso es importante conocer esos tiempos que se pierden al momento de hacer un recorrido. Esas demoras que uno toma, pues se van a tomar en términos de, ¿cómo se llama? En tiempo, ¿cierto? Esas demoras en tiempo se van a marcar en segundos, en la unidad de recolección de la información. Esas demoras las podemos tomar de dos formas o diferentes formas. Una puede ser a lo largo de un recorrido, ¿ya? Marcando la hora, el día, el lugar, ¿cierto? Y también se pueden tomar donde hay problemas de tránsito o donde haya intersecciones. Allí también podríamos tener problemas de demora. Y en el caso de las rutas, esos tiempos, esos estudios de demora y de tiempo de recorrido sirven para hacer una evaluación general del movimiento, ¿ya? Cuando yo tengo ya estudios de intersecciones, para valorar algo que se llama el nivel de servicio, pues normalmente se utilizan las demoras o las pérdidas de tiempo en esa intersección. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno. Vamos aquí a... revisar esto. Finalmente la idea pues, de la clase de hoy, en materia de velocidad es como, uno podría decir como que es una temática muy amplia, de tal forma que la velocidad drena hacia la calidad de servicio, la velocidad implica, ¿cierto? Va de la mano de las demoras, sobre todo cuando se hace estudio de velocidad de recorrido, y está muy, muy, muy relacionada
con la seguridad. Una vía que tiene la tendencia a aumentar la velocidad es una vía condenada a que haya un crecimiento en la generación de accidentes, de todo tipo de accidentes. Hay tramos de vía que por sí solas ya son complicados y cuando se aunan a otras condicionantes de clima, características físicas, características geométricas, se convierten en unas trampas mortales, ¿ya? Y sobre todo si los usuarios son un poquito desordenados. Entonces, aparece algo que es el control de velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es? Es un manual de seguridad para un manual de seguridad vial, ¿cierto? Para las personas responsables de tomar decisiones. A diario se tiene el término que la solución, ¿cuál es? Pacificar el tránsito. ¿Qué es pacificar el tránsito? Pues alcanzar unas velocidades que sean buenas para que las personas lleguen de un lugar a otro. Eso en algunas ciudades ha sido complicado y seguirá siendo complicado, puesto que cada vez las ciudades crecen de tal forma que las personas que trabajan en las fábricas, mejor dicho, la gente que construye las ciudades, ¿cierto? Que es la gente que trabaja, cada vez le toca irse a vivir más lejos. Porque a medida que el centro se expande y la gente queda viviendo en el centro, se va haciendo más costoso y la gente dice, bueno, yo necesito es que me alcance mi dinero y me sale más económico irme a vivir lejos y que yo viaje todos los días. No, que me tengo que levantar a las 4 de la mañana para llegar a las 7 del trabajo. O me tengo que ir a las 4 para estar a las 7 del trabajo. No importa. Mi problema es de plata. Mi problema no es de tiempo en ese momento. Pero no se da cuenta que el tiempo que dedica al transporte es exageradamente alto. Entonces, en este control de velocidad, en esta cartilla, en este manual, se apagó. Lo que encontramos, también como para mirarlo así, es una explicación de por qué uno se debe centrar en la velocidad. Y entonces ahí uno, como les dije, la velocidad, uno dice velocidad, y esa velocidad es como el centro, pero de ahí salen hacia todos los lados, ¿cierto? Hacia afuera, un montón de situaciones que con esta podríamos decir que son externalidades, ¿ya? Dice velocidad, transferencia de energía y lesiones. ¿Qué pasa? Que cuando las personas aumentan la velocidad, puede que se den accidentes de tránsito. En esos accidentes hay transferencia de energía y puede que se den lesiones o pérdidas de vidas humanas. Y si hay una lesión, ¿qué pasa? Las empresas sufren, ¿ya? La economía sufre. Ahora, no la economía como tal, sino una empresa o algo. Porque resulta que a la empresa le toca buscar a alguien que supla a la persona que está enferma o que está de licencia. Y eso, pues, si es una persona que cumplió una función específica en una empresa, pues va a generar una condición bastante difícil de sobrellevar. Luego nos da unas pautas para evaluar las situaciones. ¿Ya? ¿Qué necesita uno saber? Pues uno necesita saber cómo funciona, ¿cierto?, una carretera. ¿Cómo se establecen los límites de velocidad? Ya dijimos cuál es el manual, ¿cierto? Pues se tienen unas velocidades genéricas de acuerdo a las características. Se tienen unas identificaciones de zonas o pasos específicos, pasos particulares. Y con eso se va a establecer una velocidad
que se debe chequear, que es la velocidad genérica, pero se debe chequear, y luego hacer las transiciones. Ese procedimiento es el que nos permite a nosotros después decir, bueno, ¿y cómo se evalúa la velocidad? ¿Cómo se evalúa la situación? Porque al identificar un problema, bien sea de tipo geométrico o actitudinal, porque a las personas les gusta correr, o de cualquier otro tipo, necesariamente tendremos que organizar, ¿ya? La forma para poder bajar la velocidad, para poder hacer que esa vía pues sea más atractiva y más segura. Entonces nos podríamos ir por acá a la página 46, donde nos dicen que cómo se establecen los límites de velocidad. Entonces aquí es donde quería leer este parrafito. Los límites están basados en análisis de expertos, opiniones de políticos, análisis de datos y riesgo de lesiones o evaluadores de costos y beneficios. ¿Ya? Miren todo lo que implica. Cuando uno habla de todo lo que implica, uno dice, bueno, está la parte de ingeniería, sí. Está la parte de política o la parte pública, sí. Está la parte de medicina, sí. Está la parte de matemática, estadística, sí. Está la parte de ingeniería industrial con análisis de riesgos, sí. Está la parte de economía, evaluación de costos, todo lo demás, sí. Entonces, cuando un problema se vuelve tan complejo, ¿sí? Resulta que no es solamente un ingeniero el que lo debe solucionar. Muchas veces, lastimosamente, a nosotros los ingenieros nos tienen como que ese caballito, ¿cierto?, de guerra que le sirve a muchas entidades para solucionar problemas, ¿ya? Cuando realmente los problemas son muy grandes y necesitan de un equipo técnico, un talento humano que pueda darle solución a este tipo de problemáticas, ¿ya? Entonces, sí me interesa mucho que lean la cartilla, que lean el manual, porque aquí se pueden dar cuenta que por mucho que uno aprenda, sobre todo en materia de transporte, en materia de velocidad, eh, es mucha la información que va a necesitar, ¿cierto? Y mucho el apoyo que va a necesitar de otros profesionales de otras ramas, ¿ya? Entonces, todo se hace a partir de revisiones, a partir de análisis, a partir de estudios, a partir de la tenencia de alternativas para el mejoramiento. Ya en términos de... Les voy a compartir la cartilla de una vez. El manual de control de velocidad. Listo. Así. Sí. Colocarlo un poco más pequeño. Esto lo tengo en PDF. Bueno, ahí. Entonces,
Les decíamos que el ejercicio que se va a hacer de campo es el estudio de velocidad de punto. ¿Y cuál es el objetivo? Pues determinar características de la velocidad en un punto dado. ¿Qué características son bajo las condiciones prevalecientes? ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve? Para las tendencias de velocidad, para identificar problemas de velocidad, sitios con problemas, para hacer planeación, ¿ya? Para hacer análisis de accidentes, para estudios de antes y después. Son importantes porque, pues, chequeo velocidad, la tendencia a subir, tomo una decisión, se mejora alguna condición geométrica o de cualquier tipo y luego debo ir otra vez para el después y mirar si realmente la velocidad baja. Y para el análisis del proyecto geométrico. Porque es importante, porque si yo voy a revisar a qué velocidad van los vehículos, pues fácilmente puedo identificar curvas que no estén cumpliendo con la parte geométrica. Esa velocidad de punto, pues nosotros lastimosamente no tenemos todavía los radares. Ha sido una de las falencias, que es tener un radar que nos permita tomar la información, así como lo hacen los agentes de tránsito en las carreteras. ¿Cuál es la desventaja? O sea, de entrada la ventaja sí es muy fácil para tomar la información, pero la desventaja es que esos equipos son muy delicados y que pueden estar descalibrados de fácil forma, o sea, pueden ser descalibrados de una forma muy fácil. Entonces, además de tener los equipos, tenemos que tener un plan de calibración, un plan de mantenimiento, que nos asegure que la información pues, que estamos tomando va a ser verídica. ¿Ya? Aquí tenemos el resumen. El número es K por S cuadrado, K por S sobre E al cuadrado, para saber cuál es el número de datos. Cada uno asociado a K, que es la confiabilidad. ¿Ya? Yo lo puedo hacer para información general o específica. Los métodos pueden ser manual haciendo las marcas o puede ser con el radar, ¿cierto? Entonces, uno que va a buscar, ¿qué parámetros estadísticos? La velocidad media, la desviación estándar, coeficiente de variación y una distribución de velocidades a partir de la identificación de percentiles. Luego tendríamos la experiencia de velocidad de recorrido, que pues ahora el problema es la pandemia, pero si no sería un ejercicio interesante para realizar, de tal forma que pudiese uno montarse en una buseta, ¿ya? Conocer la ruta a partir de lo que la información que se tiene del SDTP, no sé, tal vez conocer las rutas de allí también en longitud o buscarla en Google, sacar la longitud. Luego montarse e ir identificando cuáles son las demoras, ir marcando los tiempos parados, tiempos andando, tiempos perdidos. Y así poder saber cuál es la razón, ¿cierto? Cuáles son las razones, cuáles son las evidencias que se tienen del por qué las personas dicen que los tiempos son muy lentos en las busetas. Y eso sería... Señor. Sí, ahora que está comentando el tema, tuve la oportunidad de trabajar en esa zona del SITP y pues casualmente construimos los KMZ de las rutas y pues el mayor problema aquí en la ciudad de Sincelejo es que el estado de las calles. Pues muchas busetas toman rutas con calles que sinceramente, o sea, no están en condiciones, o sea, calles destapadas, por ejemplo, si usted toma una buseta que va desde la parte del terminal ese que está allá en la selva y se dirige al centro, o sea, esas busetas toman una ruta que sinceramente, o sea, no están en las condiciones para el tránsito, o sea, no están favorables, además de la mala organización en el estado, o sea, en la parte de que hay personas que sinceramente, o sea, las rutas no cumplen las expectativas y las necesidades de las personas, ¿verdad? Y muchas demoras por esa parte, o sea, mala organización y rutas y tramos de vía en mal estado, o sea, esa es la parte. Bueno, sí, esa es una realidad que se ha atacado. Y esa es una de las razones por las cuales Metrosabana pues, está adelantando los proyectos de mejoramiento de la malla vial. Pero
sería bueno que ahora que tengamos la malla vial ya un poco más organizada, ¿cierto? Ya con las rutas definidas, con toda esta parte definida, pues se pudiese mirar cuál es el comportamiento de este tipo de estos vehículos de servicio público, ¿ya? Porque falta el otro problema, o sea, falta pegarle al otro problema. El otro problema es que la gente no quiere usar buseta, no quiere montar buseta, ¿ya? Y en un momento dado les va a tocar, o sea, sí o sí, regalar el pasaje. Cuando digo regalar el pasaje, pues no es a costo cero, pero sí, empezar a mirar, ¿cierto? Mirar cómo la gente podría ir migrando de cualquier tipo de sistema de transporte, bien sea particular, mototaxi u otro, hacia el sistema de transporte masivo, el sistema de transporte, bueno, no es masivo, pero el transporte público. Porque si no se hace desde el punto de vista del bolsillo, va a ser muy complicado. Uno dice a la gente, no, mira, pero es que la moto es peligrosa, te puedes accidentar. No, yo no me accidento. No, mira, es que la moto es peligrosa, te pueden atracar o alguna cosa. No voy a hablar mal de los mototaxistas, pero sí han habido eventos. No, son atracos. Entonces, pero cuando tú le dices, no, mira, lo que pasa es que un transporte en una mototaxi te vale 2.000, ¿cuánto vale ahora? No sé, ¿cuánto vale una moto? A 3.000, 4.000. 3.000 en un tramo corto, creo, más o menos. 2000. Da, 2.000. ni que estuviéramos en Montería. Bueno, 2.000, listo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mira que tú mencionas el caso de Montería. Montería tiene un sistema de transporte bastante organizado y la gente sigue tomando mototaxi. ¿Por qué? Porque no le han pegado a lo que la gente le duele, a la gente le duele el bolsillo, ¿ya? Groseramente podría decir que a la gente no le duele el cuero, no le duele la piel, no le duele el sol. La gente se forra, se coloca un buzo, una cosa y sale, ¿ya? Pues si tú dices a la gente, por ejemplo, sin ser lejos, por ejemplo, ¿cuánto vale una buceta? 2.000 pesos. ¿Cuánto vale una moto? 1.000. Y que tú le digas a la gente, no, mira, la buceta va a costar 800 pesos. Uy, son 1.200 son los de la empanada, los de un jugo, no sé qué. Entonces la gente empieza, ¿cierto?, a ver que eso es una alternativa muy buena, ¿ya? Pero si le ofreces aire, le ofreces... No, eso no le interesa. Bueno, ¿alguna duda? Esto ya es de otra parte, velocidad de recorrido. Eso es lo que teníamos para hoy. Si no hay más dudas, entonces dejemos ahí. Nos rindió un poco más el tiempo. Nos vemos el día lunes. Profe, ¿y los parciales qué? Parciales se los entrego el viernes. Ya tengo el grupo 1 calificado y llevo como 10 del grupo de las 8 de la mañana. O sea, llevo 36. Me faltan 32. Entonces no Listo, tengo la pues. nota visible hasta que no los complete. Igual La lo sube he, a tratar. sí, igual lo he retrasado porque había un par de estudiantes que tenían pendiente un supletorio. Entonces, como la idea es que, bueno, si ellos no alcanzan el supletorio antes del viernes, porque ni siquiera me han informado cómo es, subiría solamente las notas. Si no, lo subo con la información que ustedes pueden ver de cuál es la respuesta correcta y por qué sí y por qué no. ¿Ya? Listo, pues. Bueno, Profe, que tengan... disculpe, usted va, Sí. usted va a compartir el archivo de Excel. Pero es que no hice nada allí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Realmente no hice mucho allí en Excel. Si quieren lo comparto, pero realmente no hice... O por lo menos para tomarle captura que se vea más. No, por eso va que está clase de noviembre 24. Sí, lo que pasa es que recuerden que... Bueno, se los voy a pasar, pero recuerden que yo pasé del 19 al 80 aquí. Porque pues no iba a ser 80 datos.
Ya, ustedes saben que como digo yo, el tiempo en televisión es caro, entonces. Pero yo se lo comparto. Pero sepan utilizarlo, Listo, pues, muchas gracias. porque no van a encontrar los datos, sino que fue como para mostrarles